Está Belén Yanacón, que es abogada de la casa, es abogada, para estar en Casa de Encuentro. Belén, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Hola, Belén. Gracias. Belén, son 251 los femicidios, según los datos de Casa del Encuentro, ¿no? Hasta el 1 de diciembre. 261 femicidios y transfemicidios y travesticidios, 251 mujeres y 10 transfemicidios y travesticidios en lo que va del 2021. Contaba 251 hasta el 1 de diciembre, a eso hay que sumarle travesticidios, femicidios vinculados, es decir, vinculados, hombres son o niños, 20, ¿no? sí. También asesinados. 20. Sí, 20 del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021. Ahora, esos son los registros que tenemos nosotras del trabajo que hacemos desde el observatorio. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿dónde falla el sistema? Como los hombres que están, que tienen que aplicar las leyes que están vigentes, las leyes son buenas, ¿dónde falla? Son muchas las fallas en realidad. Cuando nosotros nos hacen la pregunta de por qué siguen sucediendo los femicidios, la verdad que es muy difícil responder. Claro. Porque es un problema que es multicausal, que tiene que ver, como bien decían, con un sistema que falla en la aplicación de las políticas. Como bien estás diciendo, tenemos leyes que son muy buenas en Argentina, que posiblemente haya que actualizarlas, porque son leyes que este tema, a medida que pasan los años, van surgiendo un montón de otras perspectivas y miradas que hay que incorporar, pero son muy buenas a comparación por ahí con otros países de la región. Pero lamentablemente falla en la aplicación, sobre todo en el Poder Judicial, que no hace el seguimiento adecuado. Si nos ponemos a ver los datos, muchas de las mujeres asesinadas tenían denuncias previas, tenían medidas de protección incluso asignadas. Exactamente. Sí. Bueno, acá hay un punto con las perimetrales que hace tiempo, ¿no? Nosotros lo vemos desde acá como un problema fundamental, Belén. La persona que está decidida a matar, en algún caso no le importa, ¿no? Tener una perimetral, va y no cumple con esta perimetral. No se ha encontrado hasta el momento, se habló de la tobillera electrónica en la provincia de Buenos Aires, entiendo que estaban trabajando fuertemente con eso, pero ¿te parece que ahí hay un punto importantísimo que no estamos debatiendo y que es que hay que inventar algo? Seguramente. Si hay una mujer que denuncia una situación de violencia, que se evalúa un riesgo, porque en las denuncias, sobre todo, por ejemplo, en las denuncias que suceden en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, hay una evaluación del riesgo en el que se encuentra esa mujer y que después la aplicación efectiva de esas medidas no funciona porque aparecen muertas. Entonces ahí evidentemente hay una falla y es donde el Estado tiene que intervenir, Estado en todos sus poderes. O sea, el legislativo ajustando las políticas públicas, los decretos, las normas que aplica, el Poder Judicial, que es el factor principal en el seguimiento de estas medidas. Ahora tengo una pregunta, ¿hay presupuesto para el seguimiento? Porque la otra pregunta es ¿por qué la Fiscalía de Violencia de Género no tienen trabajadoras sociales? Bueno, eso también, o sea, hay presupuesto, aparentemente ahora en el presupuesto para el año que viene, intentaron incorporar la perspectiva de género. ¿Por qué? No es un problema solamente del Poder Judicial. Todo el Estado tiene que estar transversalizado y la perspectiva de género tiene que ser transversal y tiene que también tener en cuenta la interseccionalidad y los distintos casos que se ven a nivel regional y distintas situaciones que pueden impactar en llegar a un femicidio, no solamente que un juzgado no aplique las normas. Entonces hay que asignar un presupuesto no solamente al Poder Judicial, sino que a todo el ámbito del Estado, pero desde una mirada de una perspectiva de género. El Ministerio de las Mujeres en el 2020 tuvo una subejecución del presupuesto también, que está bien, fue un año complicado para todos y fue muy difícil seguramente trabajar en territorio, pero también fue alarmante la situación a la que se expusieron las mujeres víctimas de violencia, que quedaron encerradas por las disposiciones del Poder Ejecutivo con su agresor. Belén, y esta semana se habló muchísimo de qué pasa con los niños, ¿no? Un tema que tal vez no estaba puesto sobre la mesa últimamente, y el caso de Lucas lo vuelve a poner. Bueno, y se planteó de alguna manera que, bueno, hay muchos padres que no son respetados sus derechos, sus reclamos frente a lo que es la tutoría de la madre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, nosotras principalmente nuestro trabajo que hacemos es violencia de género, o sea, que ejercen los hombres hacia las mujeres. La realidad es que si bien obviamente que existen casos y es alarmante y hay que escuchar también a esas personas, tal vez son los menos, hay que abordar y hay que escuchar y proteger siempre a los niños y niñas, por supuesto que sí. Pero bueno, es un trabajo integral que hay que hacerse desde una mirada mucho más amplia por ahí de las que se está abordando. Como bien dije, son muchos los factores que inciden, digamos, en todo eso y básicamente el problema es la violencia que es estructural en toda nuestra sociedad. Ahora, te hago una pregunta. Vos fíjate que falla todo el sistema, porque cuando
hablamos de este chiquito Lucio, fue en 5 ocasiones, en muy corto plazo, con lesiones, y ningún médico lo denunció, y fue la guardia. Sí. Y estaban obligados a denunciarlo. Sí, totalmente. O sea, todo falla. Totalmente, sí. Por eso todo el sistema, pasa mucho esto, de que el sistema, incluso con niños y con las mujeres que son víctimas, que tienen la obligación, las personas que desarrollan una función pública de denunciar esas situaciones y no pasa. O sea, yo creo que tiene que ver mucho también con la mirada de muchos años de que son cuestiones que antes se suponía que estaban en el ámbito privado, hasta que empezamos a hablar de eso. Bueno, nosotros decimos que la violencia de género es una cuestión política, o sea, y es una cuestión pública. Sí. Bueno, sin lugar a dudas se ha trabajado muchísimo. No teníamos hace unos años, Antonio y yo ya contábamos los femicidios acá sin ni siquiera usar esa palabra, porque no existía. Y crímenes pasionales, claro, ¿te acordás? homicidio. Y de hecho ni siquiera había una ley que, bueno, después llegó en el 2012. Fer, sí, a mí te quería hacer una pregunta. Sí, me preocupa en este diagnóstico que se está haciendo, que se ha incorporado todo un aparato para contener la violencia de género. No ahora, hace años viene así. Comisarías, ministerios, jueces, funcionarios que tienen perspectiva de género. Se sigue pidiendo fiscalías. Fiscalías especializadas en esta temática. Y los números no bajan. Entonces uno dice, esta estructura, ¿es parte del problema o de la solución? Yo no veo que sea de la solución, porque los números no bajan. Al contrario, siguen siendo o los mismos, o en este caso suben. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que, si bien hay armada una estructura y muchas, por suerte cada vez hay más, no son la mayoría que tienen perspectiva de género y que pueden aplicar las normas considerando todo ese tipo de cosas. ¿Esta es la minoría? Lo vemos digamos, en el Poder Judicial, no solamente en estos casos, sino, por ejemplo, en causas por alimentos, en donde la mujer se sufre una forma de violencia económica y tiene que estar luchando y batallando años, tal vez, para que un padre cumpla con su obligación para con su hija. Entonces, digamos, no falta mucho. Tenemos una ley que obliga al Estado a capacitar a funcionarios de los 3 poderes en perspectiva de género, y no sabemos realmente qué importancia se le está dando a eso, a qué nivel se está cumpliendo con eso. Belén, me quedo pensando, y en relación a lo que plantea Fer también, yo no tengo la respuesta, pero la verdad que los niveles de violencia en la sociedad y en los medios de comunicación, yo creo que es tarea nuestra constantemente intentar bajarlos, porque no solo se trata de algo que sucede contra las mujeres, también vemos, y esto porque yo lo cuento todos los días, que un chico va y le pega una trompada a un playero en un estacionamiento y lo deja al borde de la muerte, ¿no? Una persona en el tránsito, porque le rompen el espejo, atropella a esa persona que le rompe el espejo. Es decir, esto es algo que está creciendo, y me pregunto si no logran bajarse los números, además, las estadísticas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una violencia creciente con la que hay que parar también desde el discurso en los medios de comunicación y en general. Excede al tema de las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por eso nosotras siempre desde la Casa de Encuentro decimos y exigimos que una de las cuestiones básicas es justamente esto, la educación, la difusión, la prevención a través de justamente esto, difusión y educar a las personas para que todos podamos vivir una vida libre de violencia. ¿Y qué pasa con los hogares, Belén? Yo he recorrido algunos en la ciudad de Buenos Aires, recuerdo aquellos hogares donde las mujeres tienen la opción, porque muchas mujeres no tienen recursos y por eso soportan lo que tienen que soportar en sus casas. Hay hogares en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia, donde pueden ir con sus hijos, donde son contenidas, incluso algunas llegan a encontrar empleo, ¿no? Lo que pasa es que esto es temporal, ¿no? Y en algunos casos los hombres, cuando empiezan a trabajar, también las buscan en la salida de estos hogares. Es muy complejo. Pero respecto de la cantidad de hogares, de lo que hace falta. Y no son suficientes, evidentemente. Hay muchas personas que no tienen esos recursos. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad implementó un programa que se llama Acompañar, que tampoco sabemos cuán efectivo fue, porque todavía no hay datos que se difundan que lo que intenta justamente es eso, acompañar a las mujeres económicamente para que puedan salir de esa situación, porque primero que los hogares no son suficientes, después que la mujer tiene que tener esa información para llegar y muchas veces no la tiene. Saber a dónde ir, claro. O sea, si no busca ayuda, si tal vez hace una denuncia y cae en un juzgado en que no se la acompaña como corresponde, esa información no la tiene. Entonces el Estado también tiene que trabajar en eso. Nosotras hacemos lo que nos toca desde nuestro lugar de sociedad civil, pero es el Estado el que es responsable. Y aparte hay que entender que la justicia está compuesta por hombres. Exacto. Y los que fallan son los hombres que forman parte de la justicia, pero no es que fallan en la corte, fallan mucho más abajo. No, en todos los estratos, por supuesto. Claro, en todos los estratos. Si el problema es el estrato más bajo,
que donde van las denuncias. Pero Marta,